Muy buenos días, estimada comunidad de actualidad educativa. El día de hoy, en una edición especial, vamos a hablar sobre los hechos históricos de Panamá acontecidos en el mes de noviembre y en esta ocasión el experto que lo va a hablar va a ser el doctor Olmedo Bellucci, que es profesor de sociología de la Universidad de Panamá y autor de algunos ensayos sobre la historia de Panamá. Las vitrinas son suyas. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Ignacio, y un saludo a la audiencia de actualidad educativa. Hablando del 3 de noviembre, hay que establecer la calidad del acontecimiento, qué fue lo que llevó a la separación de Panamá de Colombia hace 120 años atrás. Y ese hecho es muy concreto y muy claro para quien lo quiera ver. Es la imposición del Tratado Hey-Buno-Varila sobre el Canal de Panamá. Una decisión en la que Estados Unidos tiene una influencia indeleble sobre el hecho porque ellos querían la construcción de un canal bajo las condiciones que ellos habían decidido imponer. Un canal con zona del canal en la que ellos gobernaran como si fueran soberanos, con bases militares, con control no solamente del canal, sino de una zona adyacente bastante grande y con toda la cuenca que abastecería de agua el canal del río Chagres, específicamente, las islas, los puertos. De hecho, controlar todo lo principal del transitismo panameño, y eso estaba en el tratado. En 1903 hubo dos tratados que se firmaron. Uno, el tratado de Hanhei, que se firmó el 22 de enero de 1903. Es el tratado de la discordia el que va a llevar a el tema de la separación de Panamá de Colombia, pero que ya contenía todo lo que después tuvo el tratado Hey-Buno-Varila, que no es por casualidad que se firma 15 días después de la separación de Panamá de Colombia, el 18 de noviembre de 1903. Allí no hay errores ni casualidades. Y el Buno Varila fue al final un empeoramiento en algunos aspectos del tratado original, el de Hanhei. Por ejemplo, el original tenía una duración de 99 años, si no recuerdo mal, y el Hey Buno Varila no tenía fecha de término. El Hanhei exigía una zona del canal con una extensión a ambos lados de la vía acuática de 5 kilómetros. Luego la amplían a 10 kilómetros. Y así otras concesiones más para Estados Unidos. Entonces el problema es que la opinión pública, tanto en Panamá como en Colombia, rechazó ese tratado. Y lo rechazó por las mismas causas por las que luchamos después contra el tratado Hey-Buno-Varila, porque ese tratado tenía con claridad la existencia de una zona del canal en la que Estados Unidos gobernaría como si fuera soberano. Eso era una violación de la Constitución colombiana vigente en 1903, lo cual fue señalado por diversas personas, incluyendo algunos de los que después serían próceres de la separación, por el público en general, que decía es absurdo que otro Estado se apropie de territorio dentro del Estado. Ese principio está vigente hasta la actualidad. En la Constitución panameña actual se prohíbe que estados extranjeros y sus empresas posean territorio dentro del país. Por eso mismo muchos acusan de que es inconstitucional el tratado sobre Minera Panamá, porque esa empresa tiene propietarios a empresas de gobiernos extranjeros de países como China y Corea. Entonces, el mismo principio, el mismo problema existía en ese momento y por eso muchos lo rechazaron, en Colombia y en Panamá. Y el otro problema era el pago, porque se adjudicaban 40 millones de dólares a los accionistas de la compañía francesa del canal, que había fracasado en la construcción y cuyos derechos expirarían, y no es casualidad la fecha, 1904, y al Estado colombiano, que ponía el territorio, simplemente se le daban 10 millones de dólares. Estos hechos fueron señalados
por panameños tan ilustres como Belisario Porras, que se opuso y en un opúsculo que se llama La Venta del Istmo, de la cual algunos en la actualidad se han vuelto a acordar cuando leen el contrato con la minera. En ese ensayo, Belisario Porras se oponía a ese tratado y se oponía a lo que ya se sonaba, que era la separación de Panamá de Colombia. Y fue publicado en mayo de 1903. Casi todos los liberales que eran opositores se opusieron a ese tratado y a la separación. Luego también uno de los 3 senadores panameños en el Congreso de Colombia, de los cuales eran José de Ovaldía I, que se abstuvo en la votación sobre el tratado. El otro era José Agustín Arango, que no fue a Bogotá a las sesiones porque ya estaba dirigiendo la conspiración para la separación de Panamá de Colombia. Y el tercero era el panameño Juan B. Pérez y Soto, que la historia de Panamá lo ha borrado del mapa. Ese panameño conservador fue el que se opuso y pidió el rechazo del Tratado de Janjey por completo, por los argumentos que ya he dado. Sin embargo, el Congreso de Colombia no votó en contra del tratado. El Congreso de Colombia lo que propuso fue, en una resolución que se aprobó el 12 de agosto de 1903, que se suspendiera la negociación, se esperara a 1904 a que los derechos de la compañía francesa desaparecieran y entonces se negociara directamente con Colombia y Estados Unidos le diera un poco más de ingresos a Colombia y se ahorrara dinero no pagándole nada a los supuestos accionistas franceses. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que ahí hubo sobornos. Hubo sobornos en Panamá, pero los sobornos acá eran a nivel de los accionistas franceses y norteamericanos, que es lo que la historia de Panamá no ha querido hacer público. Entonces, la pérdida de ese negociado de 40 millones de dólares que el Estado norteamericano iba a pagar, de los cuales algunos eran amigos y allegados al gobierno de los Estados Unidos, como el banquero J.P. Morgan y el abogado William Nelson Cromwell, motiva a que hagan una operación, lo que se llama el Plan B, que es separar a Panamá de Colombia para que un gobierno anuente a sus intereses aprobara ese tratado que Colombia estaba rechazando. Y eso fue lo que sucedió. William Nelson Cromwell, que es la figura central en la conspiración, es un abogado prominente de los Estados Unidos, abogado de banqueros como J.P. Morgan y financista de la campaña electoral de Roosevelt, era también accionista de la compañía del ferrocarril de Panamá, que existía antes que el canal. Y aquí sus empleados eran los que serían después los próceres, José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero. Así que esa es la conexión directa entre la compañía norteamericana y el acto de la separación. Entonces, ese es el hecho fundamental que lleva a la separación de Panamá de Colombia hace 120 años atrás, es la imposición de ese tratado. Y eso no se hizo simplemente a voluntad panameña. De hecho, los que actúan centralmente en el acontecimiento son las tropas norteamericanas, de acorazados que llegaron al puerto de Cristóbal, que tomaron la estación del ferrocarril con ametralladoras e impidieron a los soldados colombianos que llegaron la madrugada del 3 de noviembre pasar a Panamá, y hasta 10 acorazados que de hecho invadieron Panamá, eso no lo cuenta la historia oficial, durante esos días con miles de soldados norteamericanos. Así que fue una intervención directa de los Estados Unidos, esa separación. Y la firma del tratado se produjo por un francés que era de los accionistas, socio y cómplice con Cromwell de todos los acontecimientos, que exigió a la Junta de Gobierno que se creó el 3 de noviembre que le nombrara embajador plenipotenciario para negociar el tratado. Y eso es lo que hizo, se le envió un cable, o es decir, un telegrama el 6 de noviembre, y ahí inició la negociación y firmó ese tratado oprobioso con el que hubo que luchar durante 70 años de la historia del país. Toda la historia de Panamá del siglo XX no se entiende
si no se entiende que estábamos en lucha por la soberanía que perdimos en noviembre de 1903, producto de la separación y producto de ese tratado. Panamá no se convirtió en un país independiente el 3 de noviembre, sino en un protectorado, es decir, una colonia de los Estados Unidos. Estados Unidos decidía todo, e incluso decidía y sigue decidiendo en gran medida quién gobierna el país. Y hubo que pelear desde los sectores populares por esa soberanía. La máxima lucha fue el 9 de enero del 64. Por eso a quienes dicen, pero entonces no tenemos un pasado glorioso, yo les digo, sí hay un pasado glorioso, pero no es el 3 de noviembre. Y nuestros próceres verdaderos no son los del 3 de noviembre. Nuestros próceres verdaderos son los trabajadores de la lucha inquilinaria del 25 que fueron heridos y asesinados por las tropas norteamericanas a pedido de un presidente oligárquico. Son los jóvenes de la generación del 47 que lucharon contra el Tratado Philo-Hines y la imposición de bases militares. Son la juventud de la década del 50 que cruzaba la cerca que nos dividía para plantar una bandera y decir, este es el territorio panameño. Y sobre todo son los jóvenes del 9 de enero del 64 los que nos hicieron en gran medida independientes, y son personas humildes como Ascanio Arosemena que dieron su vida por la patria y que masivamente fueron el 9 de enero, 10 de enero y 11 de enero a defender la soberanía. Gracias a ellos hoy hay un canal panameño. Mal que bien, podemos criticar cómo está siendo administrado, pero panameño. Gracias a ellos, a la juventud del 9 de enero del 64, hoy en día no existe zona del canal ni bases militares visibles en el territorio del país. Entonces, ese es el verdadero contexto en que ubicaríamos esa separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Una de las cosas que dentro de esa identidad nacionalista dice que uno no debe olvidar, el pueblo que olvida su historia, olvida su identidad. Entonces, en esto de lo que usted ha mencionado, es algo que nuestros jóvenes tienen que saber en su contexto puntual y exacto, que nos pueden ayudar, obviamente, a que esa identidad panameña siga fortaleciéndose a través de los años y de las generaciones. Y lo que usted acaba de decir es muy importante, porque hay que darle la acentuación de los hechos que si no hubieran ocurrido esos hechos, definitivamente no podríamos clamar por una soberanía total de la que hoy disfrutamos. Yo creo que ese es el punto que usted comentaba, doctor. Sí, hablando de la identidad, nuestra identidad fue forjada no en la lucha contra los hermanos colombianos. Obviamente, los gobiernos de Colombia eran gobiernos oligárquicos, antipopulares, corruptos, igual que todos los gobiernos actuales de América Latina, y como sigue teniendo Colombia, lamentablemente. Pero ahí la lucha no era de una nación contra otra, éramos parte de la misma nación. Nuestra identidad se ha forjado en la lucha por la soberanía frente a la presencia norteamericana. Ahí es donde se ha forjado la lucha, y en las diversas gestas que hubo a lo largo del siglo XX. Podríamos comentar también que algunos justifican los hechos del 3 de noviembre diciendo que hubo diversos intentos separatistas de Panamá de Colombia en diversos momentos. Yo digo que no, que es una lectura falsificada de la historia de Panamá del siglo XIX, porque se omiten cosas importantes. Primero, que se engloba todo como intentos separatistas cuando eran pronunciamientos políticos, digamos, del sector de Bolívar contra el sector de Santander, que eran dos partidos políticos, de hecho, en 1826, en 1830. Esa es la crisis que hay en Colombia, no solamente en el Istmo, y a eso se deben las actas. La de 1831, la supuesta separación, es un hecho dirigido por un general venezolano, ni siquiera nacido en el Istmo, que justamente fusilado por Tomás Herrera para volver a la unidad de Colombia, de la que éramos parte. En 1840-41, Tomás Herrera crea el Estado Soberano del Istmo, pero no se dice que era parte de una guerra civil que había en Colombia, que se llamó la Guerra de los Supremos,
y hubo un Estado soberano del Cartagena, del Cauca y de otros lados, porque cuando se habla de Estado ahí, no se habla de un Estado independiente, sino el criterio federalista de Estado, como en Estados Unidos el Estado de California, el Estado de Washington o el Estado de Texas. Y asimismo, el Estado federal de Justo Arosemena fue aprobado ese criterio por el Congreso de Colombia sin ningún problema, porque lo que el Estado federal propone, para quienes se tomen la molestia de leerlo porque no lo leen, él dice, me opongo a que Panamá se separe de Colombia. Lo que necesitamos es autonomía para resolver problemas administrativos, para que los Estados Unidos e Inglaterra no tengan excusa de invadirnos y tomarse el istmo, diciendo que estamos afectando el libre tránsito. Y les gustó tanto que al final hacen una constitución y crean los Estados Unidos de Colombia, un modelo federal del que Justo Arosemena fue autor. Y no se dice que los panameños ilustres como Tomás Herrera fue presidente de Colombia. Es más, Tomás Herrera murió en una guerra civil de un balazo que le dieron en una calle de Bogotá. No murió en Panamá. José de Ovaldía, el primero, fue también presidente de Colombia. Justo Arosemena fue senador, ministro y demás. O sea, siempre hubo una relación íntima ahí. Incluso la guerra civil no tiene, de los 1000 días no tiene nada que ver con ese asunto. Es una guerra política entre liberales y conservadores. Y justamente Belisario, que era la persona más consciente de eso, se opone a la separación de Panamá de Colombia. Y Victoriano Lorenzo, que dirige una guerra campesina contra los oligarcas de Coclé, porque lo que él cerca es la ciudad de Penonomé, justamente fusilado el 15 de mayo de 1903, cuando ya empezaba a hacer aguas el tratado. Y es casi como una advertencia para los sectores populares. El que se subleve seguirá el camino de Victoriano, lo vamos a fusilar. Y eso fue, de hecho, una amenaza contra la población de la ciudad de Panamá, para la población pobre, a la que se le impidió acompañar el cadáver de Victoriano al cementerio Amador. Así que bueno, Panamá tiene héroes, tiene una identidad que defender, pero se construyó en la lucha por la soberanía frente a los Estados Unidos. Sí, y lo que usted estaba diciendo definitivamente es una parte interesante en esta primera etapa, ¿no? En esta primera parte de este video. Y frente a todo lo que estamos viviendo en el aspecto del panameño de hoy, ¿qué mensaje usted puede decirnos a todos frente a ese panameñismo, a ese nacionalismo que tenemos que irradiarlo y en la cual tenemos que sentirnos orgullosos? Sí, yo creo que nuestra juventud de hoy en día, de 2023, se está demostrando en las calles ese sentido de identidad, de amor al país, de defensa de los derechos nacionales y de la soberanía frente a la imposición de un contrato minero. Estoy impresionado de la forma masiva que está participando la juventud. Muestra que hemos avanzado mucho en ese sentido. Y no han comido los cuentos ni escuchado los cantos de sirenas que en 1903 se hicieron. Se le hizo creer a la gente que un tratado nos iba a llevar a la riqueza, íbamos a vivir en la abundancia, y fue todo lo contrario. Ahora mismo estamos en la misma situación y la gente ahora sí entiende que un negocio minero lo que suele hacer es empobrecer al entorno y no enriquecerlo. Los que se hacen ricos están del otro lado del mundo, ni siquiera viven entre nosotros. Muchos dicen casualmente, y yo como la parte de educador que soy también, estamos promoviendo de que vuelva de nuevo la materia de cívica y la materia casualmente como esta de Panamá, de relaciones de Estados Unidos y Panamá, que son importantes, porque la han quitado dentro del currículo. Yo creo que es algo que sería importante para que podamos fortalecer todo lo que usted nos comenta. Entonces, no sé qué comentario nos tiene que decir frente a esa parte, ¿no? Así es. Las humanidades en general tienen algo que aportar en este mundo tecnocrático que se quiere hacer creer que la reflexión
no sirve para nada y que simplemente hay que aprender técnicas para manejar equipos o hablar inglés o manejar una computadora. No, la filosofía, la sociología, la historia nos enseñan cosas como ciudadanos y ciudadanas para reflexionar y tomar nuestras decisiones. Y definitivamente, como usted ha dicho, el que no aprende de la historia está obligado a repetirla. Así que la historia de Panamá es muy importante, es muy enriquecedora. Tenemos mucho de qué enorgullecernos de esa historia y hay que conocer las nuevas generaciones que lo que hoy disfrutan como derechos fueron conquistas que se lograron en luchas anteriores por generaciones anteriores. Sí. Muchas gracias en esta primera parte, porque hay una segunda parte que después viene consecutivamente, de otros temas históricos que son importantes. Y solo recordarles a la comunidad que para que estas ideas y estas iniciativas que tenemos en mensajes positivos a la comunidad educativa, tienen ustedes que marcar el like importante para que estas iniciativas agarren fuerza y que lleguen el mensaje a más personas en Panamá, en la región y en el mundo. Así que le damos las gracias por escucharnos en este programa de esta edición especial de la historia de Panamá, en su primera parte con el doctor Olmedo Beluche. Muchas gracias, que Dios me lo guarde, me lo bendiga y nos vemos en su próxima edición especial Gracias a de ustedes. Actualidad Educativa. Saludos.